Análisis financiero de la empresa Fundación EPM, presentado por María Alejandra Buitrago Castillo, Nilson Giovanni Muñoz Hurtado y Mónica Valentina Vargas Córdoba. La Fundación EPM es una empresa constituida en el año 2000 de nacionalidad colombiana, sin ánimo de lucro e interés social, ubicada en la ciudad de Medellín. Su objeto social está enmarcado básicamente en encargarse de la responsabilidad social empresarial del grupo EPM, siglas de Empresas Públicas de Medellín, que por su parte es un conglomerado multilatino prestador de servicios públicos como energía, agua y saneamiento, que además opera en México, El Salvador, Guatemala, Panamá y Chile. Pero como tal, la Fundación EPM presta servicios en fomento de la innovación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la participación comunitaria, el cuidado del medio ambiente, la proyección institucional, social, educativa y cultural. A continuación vamos a analizar los estados financieros de la empresa Fundación EPM del año 2020 contrastados con el 2019. Tenemos los estados financieros de la Fundación EPM, el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados, estado de situación financiera, de cambios en el patrimonio y las notas. Para el proceso de análisis nos enfocaremos en el estado de resultados, el de situación financiera y las notas. Análisis horizontal. Se pudo identificar que en el activo corriente hubo un incremento del 9.59%, es decir, 2.079 millones en el 2020 respecto al 2019, lo que representa una mayor capacidad de liquidez a corto plazo. La cuenta del activo corriente que presentó el aumento más representativo fue la de inversiones mantenidas hasta su vencimiento, que se incrementó en un 108.58%, porque según la nota 5, la empresa ejecutó una estrategia de inversión importante en el sector bancario, específicamente en GNB Sudameris y de vivienda, ya que la rentabilidad ofrecida fue alta, del 3.9%, y durante el periodo se logró capitalización así como rendimientos financieros, y obviamente con la pandemia fue el sector que más se mantuvo activo. La cuenta de intangibles se incrementó en un 66.67% debido a que, según la nota 8, la empresa adquirió unas pólizas de seguro por el valor de 120 millones y gastó por amortización 102 millones. El efectivo y sus equivalentes disminuyó un 1.37%, que no fue un efecto considerable en el activo corriente. Los deudores netos disminuyeron un 5.40% debido a que se paralizaron actividades recreativas, culturales y deportivas por la pandemia. Respecto a los activos no corrientes, se evidencia una exitosa política de cobranza, puesto que la cuenta de deudores se disminuyó en un 100%, y según las notas, esto también se debe a los dineros entregados por parte de la Corporación Gilberto Echeverría y el Fondo de Becas para la Educación Superior de Antioquia. En lo que respecta a la propiedad y equipo neto, hubo un leve incremento del 0,56%, es decir, que se adquirió propiedad y maquinaria cuyo precio no fue tan elevado en comparación con la que se posee, pero que sí sirve para la prestación del servicio. Desde una perspectiva general, el activo disminuyó un 4.73%, pero esto se debe a la política de cobranza de deudores sumada con las leves disminuciones de efectivo e inventarios. En el pasivo corriente se evidencia un incremento del 110.75%, algo negativo puesto que indica que aumenta la deuda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una empresa de servicios y estos se ven retribuidos en el tiempo. Dicho incremento se debe principalmente a los aumentos de 1.237% en recursos para la ejecución de convenios, 85.44% en cuentas por pagar y 3,57% de otros pasivos. El desproporcionado incremento de 1.237% en ejecución de convenios se debe al ingreso del convenio Gran Alianza por el Agua, que fue suscrito con la Gobernación de Antioquia. En contraste, disminuyó un 74.95% los depósitos recibidos de terceros, porque algunos convenios anteriores ya entraron en liquidación. Una disminución del 45.69% en pasivos por impuestos corrientes, porque hubo una disminución en impuesto al valor agregado y a la renta, y una disminución del 6.97% en beneficios empleados, ya que se dieron liquidaciones de contratos de trabajo. Por otra parte, para los pasivos no corrientes el panorama fue favorable, puesto que se canceló en un 100% los recursos con destinación específica que correspondían a 5.880 millones de pesos, que estaba conformado por el Fondo de Becas para la Educación Superior de Antioquia y los fondos Abrazando con Amor. En general, el pasivo disminuyó en 4.90%, es decir, 595 millones de pesos, lo cual es un aspecto representativo pequeño, pero que favorece, puesto que significa una disminución de la deuda respecto al periodo anterior, que más en un año crítico como fue el 2020. En lo que respecta al patrimonio, la cuenta de fondos sociales disminuyó en un 4.66%, es decir, 1.365 millones de pesos. Sin embargo, no es muy preocupante, puesto que la cuenta tiene aún más de 27.000 millones de pesos. Y esa disminución se debe a que se tuvo que recurrir al patrimonio para realizar las inversiones en un periodo crítico como la pandemia.
Análisis vertical. En el año 2019 se evidencia que un 54% corresponde al activo corriente y un 46% al no corriente. Como tal, hay un ligero equilibrio entre activos corrientes y no corrientes. Y es bueno que una mayor cantidad sea activos corrientes para poder saldar deudas a corto plazo. Para el año 2020 se evidencia una mayor presencia de activo corriente, es decir, mayor solvencia o liquidez a corto, debido a que se recuperó cartera de deudores en un 100%. En lo que respecta al activo corriente para el 2019, la empresa no cuenta con mucho inventario e intangibles, puesto que es de servicios. Cuenta con un 35% de deudores netos que se podría disminuir políticas de recaudo, aunque no se evidencia necesario aún un puesto que hay de un 54% de efectivo y su equivalente cantidad necesaria para saldar pasivos. Adicionalmente, EPM cuenta con una buena estrategia de inversión que representa un 11% de los activos corrientes. En el 2020, el activo corriente se distribuyó en 5 rubros. Inventarios intangibles en un mínimo porcentaje, puesto que la empresa, al abarcar gran parte en servicios, no necesitaba mucho inventario. Los deudores mantienen un 31% del activo porcentaje considerable, pero para aplicar una política de cobranza, se evidencia una robusta estrategia de inversión, la cual fue direccionada a empresas financieras con un alto índice de rendimiento durante el 2020 y el efectivo que se encuentra en un 48%. Indica que la empresa cuenta con un buen flujo de efectivo para saldar un año convulso para el sector empresarial. En los activos no corrientes, en 2019 hay un 22% en deudores y un 78% en propiedad y equipo neto. Y para el año 2020 se finiquitaron los deudores por la cobranza de convenios y contratos. Las fuentes de financiación de EPM para el periodo 2019 se distribuyen de forma positiva en un 73% de patrimonio y un 27% de pasivos, lo que indica que la empresa se financia por sí misma más que por deudores. En el paseo de los recursos con destinación específica en el rubro más representativo con un 14,70% y en el pasivo corriente las cuentas por pagar representan un 33,96%, por lo que se percibe necesario ir disminuyendo la deuda. Lo mismo aplica para empleados y pasivos por impuesto corriente. Las fuentes de financiación para el año 2020 reflejan un aspecto positivo evidenciando que la empresa es del poder de los socios y las acreedoras solo ejercen un 27% de la financiación. El 73% del patrimonio hace parte de los fondos sociales y el 27% del pasivo. Se compone de un 43,12% de los recursos con destinación específica, un 29,88% de cuentas por pagar, un 12,57% de beneficios a empleados, un 6,61% de impuestos, un 6,30% de recursos para la ejecución de convenios. Como tal, se puede decir que el pasivo está diversificado y frente a una situación crítica como la pandemia, la empresa no tiene problema para adquirir deuda y financiación que promueva la recuperación económica y seguir incentivando tanto el crecimiento de la empresa como el desarrollo económico y social. Ahora vamos a hablar sobre el estado de resultados de la Fundación. Dentro de estos ingresos operacionales abarca los diferentes servicios que presenta la Fundación, entre ellos los de tipo cultural y recreativo, ambiente para la vida, educación a clientes y comunidad, aguas para la educación. Todos estos gastos que presenta la Fundación son aquellos ocasionados en el desarrollo del objeto social directamente relacionado con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa. Entonces, a partir de todas estas actividades, se establece pues el estado de resultado con sus respectivas notas. Vamos a determinar las variaciones entre el 2020 y el 2019 y el manejo que tuvo este dentro de la fundación. En esta primera gráfica vemos cómo la empresa requiere de unos ingresos para cubrir sus costos y gastos. Se utiliza el 94% de costos y gastos para las operaciones, mostrando así que pues existe alguna manera de ineficiencia y una rentabilidad tan solo del 6%. Sin embargo, como es una fundación sin ánimo de lucro, entonces no es negativo el hecho de haber utilizado el 94% de sus recursos en los diferentes servicios prestados a la comunidad. Bien, ahora respecto a los costos y gastos operacionales, los gastos de ejecución de programa son pues los más necesarios para todo el funcionamiento de la empresa. Son indispensables con un 46,9%. También otro aspecto que la empresa debe colocar sus recursos es en los costos de venta, esto pues con un 26,9%. Ya pues los gastos de administración, que ocupan el 17,2%, son ocasionados para el desarrollo del objeto social principal de la fundación, que van directamente relacionados con la dirección, la planeación, la organización de todas las políticas establecidas. ¿Esto qué nos refleja? Que el 91% de los costos y gastos están enfocados en los aspectos principales para el funcionamiento en las actividades de toda la organización.
en la que pues los gastos de administración no están superando los gastos de ejecución, ni a los finales así optimizar los recursos. Ahora, los ingresos operacionales en comparación con el año anterior disminuyeron. El más significativo es el de otros ingresos, que bajaron en un 87%, en las ventas de servicios en un 44% negativo, y tan solo se ve un aumento del 3% en los recursos recibidos. Para el año 2020, la variación va de acuerdo pues al incremento realizado en los aportes otorgados por el EPM. Sí, ya se había proyectado que se tendría un aumento del 3,31%. Sin embargo, en la venta de servicios, la variación se origina por la suspensión de algunos proyectos, esto ocasionado pues por la emergencia sanitaria COVID-19. Los espacios administrados por la Fundación, digamos que tuvieron una disminución en la facturación debido a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que obligaron a ese aislamiento y ocasionado pues por la pandemia. Ahora, hablando de los costos y gastos en comparación de los años anteriores, muestra cómo de forma positiva disminuyeron estos, evitando pues de alguna manera pérdidas. Los gastos de ejecución del programa representan el 21%, debido a la disminución en sueldos y salarios operarios, que fue ocasionado por la finalización de algunos proyectos, el cierre que hubo a causa de la pandemia. Los otros gastos operacionales disminuyeron en un 42%, representa esta variación. Sin embargo, asimismo, como aumentaron estos gastos de administración, debió haber aumentado los ingresos, más no disminuido. Bien, ahora respecto a los ingresos y costos y gastos comparados con el año anterior, presentó una disminución notable del 128% en los ingresos operacionales. Indicadores financieros, de liquidez, razón corriente. En el 2019, por cada peso que la empresa debió a corto plazo, contaba con 4,48 pesos para respaldar la obligación, es decir, 448%. Por su parte, para el 2020, por cada peso que debía a corto plazo, contaba con 165 pesos, es decir, 165% de respaldo. Esto quiere decir que la empresa, aunque disminuyó su liquidez, cuenta con un gran respaldo de activos corrientes para saldar el pasivo a corto plazo. Capital neto. Para el 2019 el activo corriente podía cubrir todo el pasivo corriente y aún así quedaban 16.833 millones de pesos. Para el 2020 esto disminuyó a 13.557 millones de pesos, pero aún así la empresa contaba con liquidez necesaria para cubrir sus pasivos corrientes con el activo corriente. Endeudamiento sobre el patrimonio. Para el 2019 el dinero aportado por los accionistas se encontraba comprometido en un 37% con terceros, y para el 2020 la cifra fue la misma. De todas formas, el patrimonio es más grande que el pasivo, por ende la empresa aún concentra el poder en los accionistas. Endeudamiento sobre el activo total. Para 2019 fue del 26,8% y para el 2020 fue del 26,7%, es decir, hubo una leve disminución entre un año y otro. Endeudamiento patrimonio sobre activo total. La Fundación financió sus activos en 2019 con un 73% del patrimonio y en 2020 con un 194% del patrimonio. Eso denota que en el 2020 hubo una mayor dependencia del patrimonio para la operación de la empresa. Rentabilidad, margen operativo. Durante el 2019 por cada peso vendido con una utilidad del 14%, mientras que en el 2020 solo fue el 6%, lo que se atribuye a la disminución en ventas por la pandemia y los crecientes gastos de administración. Margen neto. Después de todas las operaciones de la empresa y calcular los gastos e impuestos, por cada peso que se vendió en el año 2019 quedó un 20% de rentabilidad, mientras que en el 2020 hubo una amplia disminución, ya que debido al COVID y el aumento de los gastos administrativos la rentabilidad disminuyó a un 9%. ROE. La utilidad neta para el 2019 equivalió al 16% de los recursos invertidos, es decir, por cada peso invertido se obtuvo una rentabilidad para el accionista del 16%, mientras que en el 2020 la rentabilidad disminuyó al 8%. Esto se debe tanto que el rubro de utilidad como el de recursos propios disminuyeron. ROA. En el 2019 por cada peso invertido en el activo se obtuvo una utilidad de 0,12 pesos o el 12%, mientras que en el 2020 por cada peso en el activo solo se obtuvo una utilidad del 0,06 pesos, es decir, una rentabilidad del 6%, atribuida a la disminución en la oferta de servicio. Para concluir, la empresa se vio afectada en sus operaciones por el COVID-19, especialmente pues en la venta de los servicios. También pues implementó estrategias de inversión en otras empresas para maximizar sus activos. Y pues por último, pues tuvo una liquidez para afrontar la pandemia y terminar el periodo con utilidades.